Bienvenidos todos. Antes que nada, dejadme que me presente. Mi nombre es Marc Jiménez Bachmann. Soy doctor en Derecho por la Universidad Abat Oliba, pero lo más importante hoy es que soy gestor administrativo, director del máster en gestión administrativo que se imparte en el Abat Oliba y miembro de la Junta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña. El Abat Oliba fue la primera universidad que apostó por nuestro máster y en la presente edición celebra su 10º aniversario. El Abat Oliba fue la primera universidad que apostó por nuestro máster y en la actualidad se encuentra en su 10ª edición. El máster en gestión administrativo es un máster que da acceso a la profesión de manera directa y que hace que sus alumnos se puedan colegiar directamente sin necesidad de llevar a cabo ningún otro trámite. La conferencia de hoy se encuadra dentro de esta celebración del 10º aniversario para acceso a nuestra profesión, que es muy conocida, todo el mundo conoce a un gestor, y para testificar lo que es el máster y cómo es el máster, cómo evoluciona, tenemos hoy con nosotros a Olesea Sircu, que estudió el máster en gestión administrativa en el Abat Oliba y que ahora ejerce profesionalmente como gestora administrativa, ha sido emprendedora y ha creado su propia gestoría. Y bueno, bienvenida Olesea. Hola a todos, muchas gracias Marc por la invitación. Encantado. Mira, para empezar quería saber cuál es tu formación previa antes de acceder al máster. Bueno, soy licenciada en Ciencias Políticas y Derecho Comunitario, me licencié en Italia. Después cursé un máster Gestión de la Inmigración a la Universidad Pompeu Fabra, aquí en Barcelona. Entonces esto me abrió el camino en especializarme en temas de derecho de extranjería. Y por lo último, gestora administrativa. Todavía no he acabado mi formación, sigo estudiando el grado de Derecho a la Universidad de La Rioja, es universidad a distancia. Te felicito por tu gran currículum. ¿Y qué es lo que te decidió a estudiar el máster en gestión administrativa? ¿Qué viste en nuestra profesión que te atrajera? Gracias. Bueno, la profesión creo que es una profesión muy interesante y siempre es una profesión dedicada al futuro y entonces apuesta mucho por el conocimiento, la gestión día a día de las empresas, y entonces es un tema que siempre me ha atraído. Muy bien, sí, realmente es una profesión multidisciplinaria que se relaciona con todas las administraciones, ¿no? O sea, que es una profesión realmente completa. ¿Por qué decidiste escoger el Abat Oliba para llevar a cabo tu estudio del máster en gestión administrativa? Bueno, el máster de Abat Oliba, sobre todo la decisión que me empujó a tomarla fue sobre todo por los horarios, la disponibilidad horaria que ofrecía. Fue el primer impulso, ¿no? Pero luego, cursando el máster, me di cuenta que los profesores que nos impartían las clases, que eran directamente los gestores administrativos, que ya trabajaban en el campo, luego los abogados que venían a las clases nos impartían casos muy específicos con resoluciones. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Sí, realmente, porque se intenta enfocar desde el punto de vista muy práctico, más que tanto jurídico, para preparar de la profesión. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más positivo del máster? Supongo un poco esto, ¿no? Sí, y luego lo bonito del máster, en mi caso, que es siempre una opinión muy personal, es el contacto que hice con mis compañeros del máster. Hasta el día de hoy estamos en contacto, tenemos un grupo de WhatsApp y siempre nos estamos consultando cosas, problemáticas que tenemos, porque al final cada uno de nosotros sabe algo más que el otro no sabe, ¿no? Porque al final no puede saber todo sobre todas las temáticas. Entonces es interesante. Es importante la parte humana, ¿no? del conjunto de cosas que he aprendido ahí.
sí, sí, desde Y luego. por lo que veo, la continuidad después y la especialización de cada uno y la ayuda entre todos, ¿no? Que realmente Exactamente. te apoya mucho a nivel personal, ¿no? Creo que Sí. es un enriquecimiento importante. Una vez acabado el máster, se obtiene el título en gestión administrativa y no hay que hacer ningún trámite más que ir al colegio y colegiarte. ¿Qué te aportó el colegio en un inicio? El colegio básicamente está para asesorarte, sobre todo te da una bienvenida a esta profesión. Trata temas muy técnicos, por lo tanto, lo primero que el colegio hace es tramitarte las altas en todos los convenios administrativos con la administración pública. Entonces, claro, es un apoyo muy importante. Te explica también la cartera de servicios que tú puedes ofrecer a tu cliente y, claro, es un puente para tu negocio personal, negocio empresarial, perdón. Es un apoyo. Sí, claro, claro. Sí, muy bien. A la hora de empezar tu negocio, ¿por dónde empezaste? ¿Fue difícil? Todos los inicios son difíciles, la verdad, pero yo he tenido suerte porque tenía ya mi cartera de clientes y entonces me ha sido un poquito más fácil. Creo que la especialización es la clave y el nicho de mercado. Un nicho de mercado donde tú quieras trabajar o con cuál quieres trabajar es muy importante. Entonces, especialización, formación, nicho de mercado, todo esto ya es el conjunto que te abre ya la puerta para el éxito. Volvemos a lo mismo de la especialización y el trabajo colectivo, ¿no? Con compañeros también y colaboraciones, Exactamente. que también es importante para ofrecer Correcto. un buen servicio, ¿no? Una vez ya estás ejerciendo, ¿qué te aporta el colegio en tu día a día? Pues el colegio está siempre ahí y entonces me resuelve todas las dudas que tenga, la verdad. Sí, por ejemplo, te hago una cosa un ejemplo que me encanta y no lo sé quién lo hace, de hecho debería de preguntarlo. Recibimos cada mañana, los colegiados, recibimos cada mañana una newsletter que son las noticias del día, ¿no? Y todas las novedades legislativas. Por lo tanto, yo cada vez cuando enciendo el email, lo primero que miro es el email del colegio. Entonces me encanta porque no tengo tiempo en mirar periódicos digitales, entonces yo ya me pongo al día con todo. O sea, me encanta, de hecho es lo primero que hago. O sea, básicamente información constante, periódica y formación, ¿no? Sí, También. sí. Es una cosa tan sencilla, pero es importante. Bueno, te has adaptado muy bien al colegio porque incluso has entrado a formar parte de la Comisión de Nacionalidad y Extranjería. Sí, gracias a ti. Sí, cuando recibí el email que se estaba constituyendo la Comisión de Extranjería y Nacionalidad, obviamente quería hacer parte porque es un tema que me gusta desde siempre y bueno, y gracias por aceptarme dentro del colegio. Siempre está bien aportar cosas y más cuando son gente que conocen el mercado y que son especializadas en la materia, ¿no? Eso es lo que se intenta hacer desde el colegio en las comisiones para, bueno, dar un valor añadido y poder tratar y beneficiar en sí a los colegiados, ¿no? Correcto. Yo animo mucho que los nuevos colegiados participen en la vida del día a día del colegio porque es importante, sí. Participar en las fiestas porque se hacen unas fiestas muy bonitas, me encantan. Sí, exacto. Las relaciones ayudan luego también en el trabajo y la colaboración, ¿no? O sea, realmente está muy bien. Ahora que ya tienes experiencia, ¿cómo ves la figura del gestor administrativo en la actualidad, hoy en día? Bueno, como comenté también antes, el gestor tiene que estar siempre formado. Obviamente, necesita dedicación, perseverancia y la formación. Porque si no somos buenos en lo que hacemos, el cliente se marcha a otra gestoría. Es muy fácil, somos muchos, pero tenemos que ser buenos y la formación es la clave. Volvemos a lo mismo, ¿no? Buen servicio, especialización y actualizarse, vaya, con constantemente. Y constantemente. Así es. ¿Cómo ves el futuro de la profesión? Bueno, nuestra profesión va en conjunto con la administración pública, ¿no? Y desde 2015, desde cuando ya tenemos que hacer todos los trámites por vía telemática, por lo tanto nosotros tenemos también que adaptarnos a esta realidad. Así que la administración cambia, nosotros también tenemos que cambiar. Por lo tanto, estamos en la era tecnológica, tenemos que cambiar en este aspecto, que es muy importante, y la formación.
otra vez, no olvidarse de la formación. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí. Bueno, Olesya, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues mucha suerte a todos.